Es un placer muy grande estar con vosotros en esta mañana. Iba a decir casi contra viento y marea. No tanto en esta mañana, pero sí que es un placer y es un privilegio también poder estar y compartir la palabra de Dios. Y quiero invitaros a un pasaje en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer unos versículos allí y reflexionar juntos sobre ellos. Lucas capítulo 1 y el versículo 39 hasta el versículo 56. Lucas 1, 39 hasta 56. Es un pasaje que nos habla de dos mujeres y cómo estas dos mujeres reflexionaban sobre la persona de Dios, sobre la obra de Dios, sobre los propósitos de Dios, y nos ofrecen un modelo de una adoración que es sencilla, que es sincera, que es gozosa. Vamos a seguir con el tema del gozo también en nuestra meditación, y es profundamente agradecida esta adoración, y creo que puede servirnos muy bien como un modelo para nuestra propia adoración al Señor. Lucas 1, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Un pasaje hermosísimo, que incluye lo que solemos llamar la Magnificat, ¿verdad? Esta expresión de adoración y alabanza de María, en cierto sentido modelado también en el canto de Ana, en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel. Hay quizás 4 cosas, o 4 aspectos que quisiera mencionar con vosotros en esta mañana. En primer lugar, el contacto entre María y Elisabet, la comunión que tienen estas dos preciosas mujeres juntas y los resultados positivos de esta comunión. La comunión entre María y Elisabet. En segundo lugar, vamos a examinar las convicciones de Elisabet. Cómo ella con mucha seguridad habla a María de ciertas cosas que tiene muy claras. En tercer lugar, me gustaría también que nos fijáramos en la calidad de la alabanza de María.
una alabanza que no es rutinaria, que no es ritualista, sino que sale de su corazón, de su alma, de su espíritu. La calidad de la alabanza de María. Y luego, para terminar, y es el punto más extenso, vamos a examinar también el contenido de esta alabanza, de esta adoración. Cómo María, una mujer sencilla, no una teóloga, sino una chica joven, normal, de un pueblo de Galilea, tiene un acierto enorme a la hora de alabar a Dios, de adorar al Señor. El contacto entre María y Elizabeth, las convicciones de Elizabeth, la calidad de la adoración de María y también su contenido. 4 puntos, a ver si el reloj me da tiempo para abarcarlos debidamente. En primer lugar, este contacto, esta comunión entre entre María y Elizabeth. El contexto lo sabéis, ¿no? El ángel Gabriel aparece a María, le da unas noticias asombrosas. María no entiende muy bien cómo va a producirse lo que el ángel le dice, pero cree que la palabra de Dios se va a cumplir. Y el ángel incluso le da una prueba, una evidencia que María podrá comprobar para ver que todo eso es real. Dice el versículo 35, un poco antes de donde leímos antes, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pero este mensaje del ángel entonces ofrece a María la posibilidad de comprobar que lo que el ángel le ha dicho es cierto. De manera que en el versículo 39 de Lucas 1, donde empezamos nuestra lectura, leemos que en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña. Tenía preocupación, tenía deseo de llegar hasta donde estaba Elizabeth y comprobar si lo que el ángel le había dicho era cierto. Ella tenía esta seguridad, pero el ángel le había ofrecido la posibilidad también de reunirse con Elizabeth y ver lo que Dios había hecho. Para Dios no hay nada imposible. Así que notamos en este pasaje la reacción de María, en primer lugar, al mensaje del ángel. Se somete plenamente al plan de Dios, a la voluntad de Dios. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero también corre a visitar a Elizabeth para confirmar la evidencia, la prueba que le ha ofrecido el ángel. La reacción de María. ¿Y cuáles son los resultados de aquella visita? Es muy bueno que los creyentes en Cristo disfrutemos al máximo de la comunión en el Señor. Es uno de los medios de gracia, las formas en que el Señor hace llegar su gracia a nuestras vidas, la comunión de los santos. Estaba pensando viniendo en el coche, como en Hechos 2, cuando se inicia la iglesia del Señor en Jerusalén. ¿Os acordáis que Lucas nos ofrece en su relato una descripción de los primeros días de aquella iglesia en Jerusalén? Y dice esto: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos
con alegría y sencillez de corazón, alabando al Señor, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, hay mucho en aquellos versículos que podríamos pensar y reflexionar y matizar, pero me llama la atención que por 2 veces utiliza el texto la palabra juntos. Una característica de la Iglesia de Cristo es la comunión de los santos. ¿Qué resultados tiene en este caso concreto de María y Elizabeth el estar juntas? El buscar la comunión, buscar el contacto con otras personas creyentes en Dios, creyentes en Cristo. En primer lugar, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Dice el versículo, como hemos leído el versículo 41, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Esto hubiera ocurrido si no le hubiera visitado María? Si no había tenido aquel contacto, si Juan el Bautista, aún en el vientre de su madre, no hubiera dado aquel respingo de alegría al escuchar el saludo de María. La comunión entre creyentes facilita la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y que nuestras vidas pueden llegar a estar llenos, dirigidas, controladas por el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, otro resultado de aquella visita fue la alabanza y la adoración de María. Este modelo precioso que Lucas nos ofrece al principio de su Evangelio sobre cómo los creyentes debemos acercarnos al Señor en adoración y en alabanza. Seguramente también podríamos hablar de la confirmación de la fe de María también. Los resultados positivos del contacto, de la comunión entre hermanos. Debemos hacer de la comunión una parte muy importante de nuestra vida espiritual. En segundo lugar, pensemos en las convicciones de Elizabeth. Versículo 42, exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Elizabeth hace constar varias cosas. En primer lugar, el privilegio de María. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Otra versión traduce esta frase con estas palabras: Dios te ha bendecido más que ninguna otra mujer. Y creo que esto es cierto, ¿no? No hubo ninguna otra mujer que tuvo el privilegio de ser la madre del Mesías. ¿Qué privilegio tenía María? Si me permitís solamente una pequeña matización aquí, sin quitar absolutamente nada de las palabras de Elizabeth, pero equilibrando la enseñanza bíblica, es interesante que más tarde en este mismo Evangelio, en Lucas 11, versículos 27 y 28, se nos describe otra pequeña escena cuando Jesús está enseñando a una multitud. Y el texto bíblico nos dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es bien cierto que María fue bendecida por parte del Señor, tuvo la bienaventuranza de ser la madre del Mesías. Pero aquí el Señor dice, hay una bienaventurada aún mayor que esta. Y lo puede compartir toda aquella persona que escucha la palabra del Señor y que responde con obediencia y sumisión. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Podríamos decir que en cierto sentido la bienaventuranza de María en aquel contexto era algo puntual.
la bendición de escuchar la palabra de Dios, del Evangelio, y obedecerla, de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro gran Dios y Salvador, son bendiciones eternas que no tienen límites. Así que, gracias al Señor por la bienaventuranza que pone al alcance de todo aquel que quiere escuchar la palabra de Dios y responder con fe, con sumisión y con obediencia. El privilegio de María, pero también el privilegio de Elizabeth misma. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? La realidad de que María era la madre del Mesías. El mensaje de Gabriel a Zacarías primero, a Elizabeth también, a María, después había hecho esto muy claro. Evidentemente, Zacarías había comunicado con Elizabeth el hecho de que Dios iba a enviar al Mesías, porque había hablado de cómo el hijo de Zacarías y Elizabeth iba a ser el precursor del Mesías. Zacarías había quedado mudo, pero sabemos que podía escribir y comunicar lo que había visto. Evidentemente había comunicado a Elizabeth todos los detalles de la revelación que Zacarías, había recibido también del ángel Gabriel. Y Elizabeth responde aquí a esta revelación también con fe. ¡Qué bendito soy! ¡Qué bendita soy! ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor me viene a visitar. El privilegio de María, el privilegio de Elizabeth, porque Dios les ha dado una prueba. Muchas veces Dios nos da pruebas a lo largo de nuestras vidas. Tenemos que estar atentos a captar el momento en que el Señor nos ofrece una prueba para fortalecer nuestra fe. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Una señal que Dios concedió a Elizabeth para asegurar que ella entendiera quién era aquella persona que le había venido a visitar, que María iba a ser la madre del Señor Jesucristo. El privilegio de María, el privilegio de Elizabeth, la prueba ofrecida por Dios, pero también cuál es la procedencia de esta bienaventuranza. Volvemos un poco a lo que decíamos antes. Versículo 45. Bienaventurada, la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. María había creído a pies juntillas lo que el ángel le había dicho, había llegado a la convicción de que para Dios absolutamente nada es imposible, y en base a esta convicción, María está segura de que todo lo que el ángel le ha dicho como mensajero de parte de Dios se va a cumplir a rajatabla. Bienaventurada la que creyó. La fe es la puerta por la que debemos entrar si queremos conocer las bendiciones de Dios. A lo largo de la Biblia, este mensaje se nos enfatiza una y otra vez. Desde Abraham en adelante, la Biblia nos habla de los héroes de la fe, los hombres, las mujeres que creyeron a Dios y que actuaron de una forma consecuente con su fe. Contraste con Adán y Eva. El problema de la caída, el problema de la caída en el pecado, de la perdición del ser humano, vino porque Adán y Eva estaban más dispuestos a escuchar la voz de Satanás que no escuchar la voz de Dios. Dios dijo, de seguro moriréis. Satanás dice, no moriréis. Y prefieren confiar en la palabra de Satanás que en la palabra de Dios. María, por contraste,
Y todos los héroes de la fe de la Biblia, los que se mencionan en Hebreos 11, los que vemos en el Nuevo Testamento, en vez de imitar la incredulidad de Adán y Eva, imitaron la fe de Abraham. Y eso fue lo que hizo posible la bendición. Creo que hay una lección importante para nosotros. ¿Creemos que para Dios no hay nada imposible? ¿Creemos que Dios cumple sus planes sin ningún tipo de problema ni dificultad? ¿Creemos que Dios no miente y que cumple todas sus promesas? Vivimos en un mundo muy oscuro. Hay momentos de oscuridad, hay muchos momentos de tinieblas, hay momentos muy difíciles en nuestras vidas a veces. Pero tenemos la convicción de que Dios está en control, que Dios está cumpliendo sus planes y propósitos, que no hay nada imposible para Dios, que todo lo que pasa en nuestras vidas pasa porque el Señor lo permite, e incluso a veces lo utiliza, aun cuando sea muy doloroso, para nuestro bien. María y Elizabeth, ejemplos de dos mujeres que comprendían muy bien la importancia de una fe fuerte y segura en el Dios para quien nada es imposible. En tercer lugar, la calidad de la alabanza de María. Versículos 46 y 47 de Lucas 1. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Tres facetas de esta adoración, si me permitís brevemente. En primer lugar, es una adoración genuina. No es superficial, no es rutinaria, no es una adoración de labios para afuera, es una adoración que brota del corazón, del espíritu, del alma. María estaba exteriorizando lo que llenaba su alma y su corazón y su espíritu. ¿Os acordáis seguramente cómo el profeta Isaías denunció a los que dentro del pueblo de Israel, dice Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y tan cierto era este diagnóstico del pueblo de Israel en tiempos del profeta, que el Señor Jesús vuelve a repetir estas mismas palabras para su propia generación. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y esto siempre va a ser un peligro en el contexto de la comunidad de creyentes. Que caigamos en una adoración que es rutinaria, que es superficial, que las palabras de nuestras bocas suenen muy bien, muy correcto, todo lo que hemos escuchado siempre, pero que nuestros corazones no están en la adoración y la alabanza que estamos ofreciendo al Señor. A veces me pillo a mí mismo cantando algunos himnos, algunas canciones con un contenido espiritual impresionante y casi cantándolos de rutina sin pensar en las palabras que estoy cantando. No sé si os pasa a vosotros o si yo soy un caso único, puede ser. Pero creo que siempre hay un peligro de que nuestra alabanza puede caer en la rutina, que nuestros pensamientos están en otra parte. María es modelo de una adoración genuina, una adoración que brota del corazón. El Señor Jesús, ¿os acordáis?, dijo a la mujer samaritana: Dios busca verdaderos adoradores que le adoren. Es en espíritu y en verdad que estamos llamados a adorar al Señor. Una adoración genuina. En segundo lugar, es una adoración acertada, bien centrada. Mi alma engrandece al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador.
María sabía muy bien cuál debía ser el centro de su adoración, quién ocupaba el centro de su alabanza. Su deseo era enaltecer a Dios, enaltecer al Salvador por encima de todo lo demás. Cuando nosotros alabamos al Señor, puede ser que a veces lo que buscamos es sentirnos bien nosotros mismos, de disfrutar de un tiempo de alabanza y de adoración, pensando en nuestro propio bien, o nuestra meta es, por encima de que nos encontramos bien o mal, que nuestra meta sea engrandecer y glorificar y honrar y exaltar a nuestro Dios. Una adoración acertada. En tercer lugar, es una adoración emocionada, una adoración gozosa. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Con los años me estoy volviendo más emocional. Creo que ocurre que con los años pierdes un poco el control de las emociones. Y para mi vergüenza, en ocasiones, me ha pasado más que una vez, que estoy predicando sobre la cruz de Cristo y no puedo sujetar las lágrimas. Y me sentía un poco avergonzado a veces cuando en medio de la predicación te emocionas y tal. Alguien me dijo después, mira, Timoteo, si no te emocionas en las cosas del Señor, si no te emocionas en la cruz de Cristo, en la persona del Señor Jesús, ¿en qué te vas a emocionar? Creo que es bueno que nuestra adoración no sea, como hemos dicho antes, fría, superficial, rutinaria. Que nos emocionemos, que nos gocemos cuando adoramos al Señor. Porque nuestro Dios es grande, porque su misericordia es infinita, porque su amor es lo más profundo que existe. Y no debemos emocionarnos por la realidad de tener un Dios tan grande, tan hermoso como el nuestro. Un Salvador tan maravilloso como el Señor Jesucristo. Una adoración auténtica, genuina, acertada, porque está centrado en Dios. Y también una adoración emocionada. Tengo 5 minutos más. Y en estos 5 minutos, y quizás me paso un poquitín, con vuestro permiso, vamos a hablar en cuarto lugar, en último lugar, del contenido de la alabanza de María. Podemos ir un poco más deprisa aquí, aunque me gustaría parar más. ¿Cuál es el contenido de esta expresión de María que encontramos en los versículos 46 a 55? Para resumir, yo creo que 3 cosas podemos subrayar. En primer lugar, la identidad de su Dios. Habla de quién es Dios. En segundo lugar, la intervención de su Dios. Cómo Dios ha intervenido en la historia. No solo quién es Dios, sino qué es lo que hace Dios. Y en tercer lugar, habla de la intención de Dios, de lo que Dios se propone hacer en el futuro. La identidad de Dios. Fijaros, versículo 46, engrandece mi alma al Señor. Reconoce el señorío de Dios. Él es Señor, ella es su sierva. En el versículo 47, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Habla de Dios como su Salvador. Y dicho sea de paso y sin querer meterme en polémica, eso nos recuerda que María era una mujer pecadora, que necesitaba un Salvador. Es lo mismo en cuanto a todos nosotros sin excepción. La única persona que la Biblia dice explícitamente que no tenía pecado era el Señor Jesucristo. Todos los demás, dice la palabra de Dios, hemos pecado y estamos alejados de Dios, de su gloria y de su absoluta santidad. María era una mujer maravillosa. María es una mujer ejemplar. Es una mujer de quien podemos aprender muchas cosas, pero debemos ponerla en su sitio. Ni exaltarla desmedidamente, ni despreciarla tampoco. Habla de Dios como su Señor, habla de Dios como su Salvador.
Habla de Dios como un Dios cercano. Versículo 48. Han mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Esta frase, ha mirado la bajeza de su sierva, ¿os despierta algún recuerdo del Antiguo Testamento? ¿Recordáis a Agar? Despedida por Abraham. Una madre que también estaba embarazada y que se encuentra sola en un sitio donde no tenía recursos, no tenía agua, no tenía futuro. Y Dios le aparece. Y Dios le da promesas. Y Dios le asegura la supervivencia de ella y de su hijo y las bendiciones que Ismael va a tener. Y ella dice, este es el pozo del viviente que me ve. El Dios que me ha mirado, el Dios que se ha fijado en la bajeza de su sierva. Nuestro Dios es un Dios cercano. Es infinito en su grandeza y su gloria. Es incomparable. Pero es el Dios que está pendiente de cada situación, de cada persona, de cada miembro de su rebaño, de su pueblo. Dios ha mirado la bajeza de su sierva. El Señor, el Salvador, el Dios cercano, es también el Dios poderoso, dice María, versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Nada imposible para Dios, ha dicho el ángel. Y María dice, efectivamente, mi Dios es el Dios omnipotente, es el Dios todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Es el Dios santo. Versículo 49, la segunda frase, santo es su nombre. Es el Dios único, incomparable, es apartado de cualquier otro ser, en su majestad, en su gloria, en su perfección. Es el Dios santo. Es también el Dios misericordioso. Versículo 50, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hay una teología propia, hay una descripción de Dios en lo que dice María aquí, que es un ejemplo tremendo de cómo decir grandes cosas acerca de Dios en pocas palabras. Dice María, mi Dios es mi Señor, es mi Salvador, es el Dios cercano, es el poderoso, es el omnipotente, es el santo, es el misericordioso. Y este Dios tan grande, el Señor, el poderoso, el santo, el misericordioso, es el Dios que es tan cercano que en su Hijo el Señor Jesucristo se hizo hombre, se hizo humano y vino a este mundo y vivió entre nosotros. Nació en un pesebre, probablemente en un establo, en el pueblo de Belén. Vivió en medio de los hombres y al final entregó su vida en una cruz por nosotros. El Dios cercano hasta más no poder. No podía llegar a estar más cerca de nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el Señor. Tengo que seguir la identidad de Dios, la intervención de Dios. María no solo habla de cómo es Dios, sino de lo que Dios ha hecho. Solamente mencionarlo. Versículo 51, hizo proezas con su brazo. Versículo 51, la segunda parte, espació a los soberbios. Versículo 52, ha quitado a los poderosos de su trono y ha exaltado a los humildes. Versículo 53, ha colmado de bienes a los hambrientos, pero ha despedido a los ricos con las manos vacías. Versículo 54, ha ayudado, ha socorrido a Israel, su siervo. Todo lo que Dios hace en la historia, contracorriente, totalmente opuesto a lo que el mundo suele hacer. En el mundo los poderosos, los ricos, son los mandamases. Los marginados, los pobres, son los que son más despreciados. Dios pone todo patas arriba. Esparce a los soberbios, quita a los poderosos de su trono. Despide a los ricos con las manos vacías.
pero exalta a los humildes. Colma de bienes a los hambrientos. Ayuda a su pueblo. Es interesante cómo Dios siempre tiene esta opción, por así decirlo, por los más desfavorecidos, por los más humildes, por los más desamparados. Me encanta un texto de Isaías que nos resultará muy familiar. Dice Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad. ¿Y quién de nosotros podría acercarse a este Dios? Este Dios alto, sublime, santo, que habita la eternidad, que está sentado sobre el trono. ¿Quién tiene acceso a un Dios tan grande? Sigue diciendo el texto, yo habito en la altura y santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando el apóstol Pablo escribe a los corintios, casi hace eco de esta idea, ¿no? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es el único en quien podemos gloriarnos. Y María entendía esto. María lo entendía totalmente. La identidad de Dios, la intervención de Dios en la historia, la intención de Dios. Los últimos versículos. Versículo 54. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la que habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Dios cumple las promesas de bendición para todas las familias de la tierra que dio a Abraham en Génesis 12. Y nosotros somos una parte de esto. Sin merecerlo, ni un ápice. Nosotros estamos entre los que Dios ha bendecido soberanamente y maravillosamente por medio de la persona de su Hijo amado y la cruz del Calvario. A veces cantamos esta canción, ¿no? Mi Cristo, mi Rey, que termina diciendo, incomparables promesas me ha dado el Señor. Bendito sea. Amén. Tenemos un Dios inmensamente grande y glorioso. Y que en esta mañana que nos ayude por su Espíritu, que sepamos adorarle, honrarle, exaltarle, aunque sea un poco, en la línea de María y Elizabeth. Que el Señor bendiga su palabra.